Bien, hola a todos, bendiciones, saludos, shalom. Y hoy vamos a compartir este video, una enseñanza sobre el Shabbat. Es el Shabbat importante para nosotros en pleno siglo XXI, para la iglesia, para el cristianismo. Quiero mandarle un saludo especial para la tía de mi esposa, Alexandra. Ella se llama Persia María de Veloso. Hola tía Persia, por ustedes que estoy haciendo este video también, porque nos pusimos de acuerdo, estamos hablando por teléfono y dijiste, bueno, me gustaría que me compartieras una enseñanza sobre la importancia del Shabbat. Yo en mi casa estamos guardando el séptimo día de la semana, como Dios lo instituyó, como día de descanso y como un día separado, dedicado especialmente para honrar a el Creador, a Jehová, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de Abraham, el Dios de Israel. Así que vamos a comenzar con esa enseñanza sobre el Shabbat. ¿Es importante el Shabbat? ¿Sigue siendo relevante para nosotros en pleno siglo XXI? ¿Hay alguna enseñanza bíblica de la cual nosotros podamos darnos cuenta que nosotros, los que tenemos fe en el Mesías de Israel, en Yeshua, que es conocido el nombre español es Jesús, pero el nombre hebreo es Yeshua, Yeshua el Mesías? Nosotros que tenemos fe en Yeshua en el Nuevo Testamento, para nosotros también es importante la enseñanza del Shabbat. Pues vamos a verlo a través de un estudio de la palabra de Dios. Muy bien, así que acompáñenme. Bueno, la primera referencia acerca del Shabbat la encontramos en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, las escrituras nos dicen lo siguiente. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bueno, lo primero que se nos dice a nosotros es cuándo es el Shabbat. La palabra hebrea para día de reposo, el día que Dios santificó de entre todos los días de la semana, es la palabra Shabbat. Muy bien, vamos a compartirlo por acá. Tengo una libretica y vamos a escribir. Así se escribe la palabra Shabbat. Quiero que sepan una cosa. Los hebreos, muy bien, solamente le dan nombre a un día de la semana, al séptimo día. Así que los demás días se llama primer día de la semana, segundo, tercero, cuarto día, quinto, sexto día de la semana, hasta que llegan al séptimo día, el cual tiene un nombre propio y se llama Shabbat. Y se escribe S-H-A-V-V-A-T. Shabbat. Así se escribe la palabra Shabbat. Es el nombre que recibe el séptimo día de la semana. Y la idea detrás del nombre del séptimo día de la semana es parar, desistir, parar las actividades diarias. Así que el descanso puede ser un resultado, pero no es la idea detrás del nombre del séptimo día de la semana, sino parar las actividades diarias. En este caso no quiere decir dejar de hacer todo, como que no se puede hacer nada. En específico es parar de trabajar. Y más adelante vamos a ver eso con más claridad. Dios lo explica, en especial cuando está hablando más adelante, muchos años después, con Israel, los descendientes de Abraham. Muy bien. Ahora, quiero que vean la similitud que tiene el nombre que recibe el séptimo día de la semana con la palabra descanso, donde Dios dice que Dios descansó en el séptimo día de la semana. La palabra descanso en hebreo es Sabbat. Suena muy parecido a Shabbat. Les voy a mostrar cómo se escribe para que vean la similitud. Sabbat. Ustedes van a notar que lo único que cambia es la H, que en vez de estar al principio de la palabra, ahora está al final de la palabra. Y esa es la palabra para descanso, donde dice que Dios descansó en el Shabbat. Así que en el Shabbat Dios hizo un Sabbat, un descanso. ¿Pero por qué? Porque en el Shabbat, y eso es lo que significa Shabbat, Él paró, Él acabó, Él cesó las actividades diarias de la creación. Eso quiere decir que Dios acabó toda la obra de sus manos
en 6 días. Toda la obra que Dios se propuso hacer en esta creación, en este universo, Dios lo acabó en 6 días. Eso quiere decir que después de 6 días todo estaba completo. Eso quiere decir que después de 6 días no hubo necesidad de que se hiciera nada. Eso quiere decir que después de 6 días estaba 100% acabado. Eso quiere decir que Dios no creó algo que necesitaba ser constantemente recreado. No, Dios hizo algo que pudiera producir y reproducirse por sí mismo. Y por eso es que Él descansó en el séptimo día de la semana. Muy bien. Ahora, quiero que noten también el significado de otra palabra que se nos dice acá. Se nos dice que Dios, durante esos primeros 6 días de la creación, el universo era como un panal de abejas, la actividad de Dios creando. Más en el séptimo día Dios descansó porque Él acabó, Él paró. Así que se nos dice aquí en Génesis capítulo 2 que Dios lo santificó. Dios hizo el séptimo día, lo hizo un día santo y lo bendijo. La palabra que nos dice que Dios hizo el séptimo día un día santo es la palabra Kadosh. Kadosh. Quiero mostrarles cómo se escribe en hebreo. Así se escribe la palabra Kadosh. Y el significado de la palabra Kadosh, que es traducido en español como santidad, como santo, como hacer algo que sea consagrado, que algo que sea sagrado. La idea en realidad de la palabra Kadosh, santo, es separar. Hacer que algo sea especial, diferente de todas las demás cosas. Eso es lo que significa la palabra Kadosh. El mejor ejemplo que yo les puedo dar acerca de la palabra Kadosh tiene que ver, por ejemplo, con el matrimonio. El matrimonio es un buen ejemplo de eso, donde dos personas, un hombre y una mujer, deciden unir su vida en matrimonio, una unión. Muy bien, para formar una familia, un hogar. Así que el hombre se está separando de todas las demás mujeres del mundo para ser solamente de esa mujer con que está uniendo su vida en matrimonio. De la misma manera, la mujer se está separando de todos los demás hombres del mundo para ser solamente de ese hombre. Así que se pertenecen los unos a los otros como algo especial, algo separado, algo dedicado, lo cual es algo que recibe bendición de Dios, es algo bendito. La familia, el matrimonio es algo bendito y es entre un hombre y una mujer. Muy bien, así que esa es la palabra Kadosh. Y eso es lo que se nos dice aquí en Génesis capítulo 2, versículo 1, donde se nos dice que después de 6 días Dios acabó toda la obra de las manos. Eso quiere decir también algo muy importante, y es que Dios acabó todo. Quiere decir que no hubo necesidad de que nadie después viniera e hiciera algo más que faltara. Por eso es que Dios, Jehová, es el único Dios de la creación. Él es el único Dios porque Él es el Dios de la creación y no hay otro fuera de Él. Él acabó toda la obra que se propuso hacer en esta creación. Por eso el séptimo día, el día de reposo, el día de Shabbat, el día de descanso, el día de parar todas nuestras actividades, como lo vamos a ver más adelante, de trabajo, y santificarlo para Él, es un día en el cual nosotros estamos proclamando que Él, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, es el único Dios, porque Él es el único creador. ¿Y cuál es el sello de eso? Que Él santificó el séptimo día como día de reposo, descansó y lo bendijo. Muy bien, ahora vamos a continuar. Quiero que vean ahora el segundo ejemplo bíblico sobre el día de reposo. Nosotros vamos a ir hasta Éxodo capítulo 20 versículo 8. Muy bien, Éxodo capítulo 20 versículo 8. Bueno, permítanme darle un relato desde Génesis capítulo 2 hasta Éxodo 20 versículo 8. Muy bien, nosotros sabemos que después de la creación Dios creó al hombre, Adán y a Eva. Adán y Eva, muy bien, tuvieron la oportunidad de ejercer su libre albedrío, muy bien, y después que decidieron desobedecer la voz de Dios, pues ellos conocieron que estaban desnudos, cometieron
un pecado, cometieron una infracción de la única ley que había: no coman del árbol, del fruto del conocimiento del árbol del bien y del mal. Y nosotros vemos que después de la caída del hombre empezó a haber una degradación, empezó a haber una corrupción de la humanidad, y esa degradación tiene que ver con empezarse a apartar de Dios. Eso quiere decir empezar a cometer actos vergonzosos y actos de desobediencia contra Dios. Por ejemplo, Dios no había dicho algo como no se debe matar. Sin embargo, uno de los hijos de Adán mató a su hermano. Caín mató a Abel. No había un mandamiento de no matar, pero claramente se ve una violación de uno de los mandamientos, el derecho de la vida. Se mató. Muy bien. Y así nosotros vemos después en la descendencia de Caín que hubieron otros pecados como la poligamia. Lo que estoy tratando de decir con esto es que nosotros vemos que empezó a haber una degradación, una corrupción del hombre, y eso quiere decir que las leyes, los estándares de vida que Dios había creado para la humanidad empezaron a corromperse y a quebrantarse. Eso quiere decir que el séptimo día, el día que Dios santificó desde la creación, también perdió su importancia. Empezó también a corromperse la importancia del séptimo día de reposo, aunque no se había dado un mandamiento. Igual lo que estoy diciendo, no se había dado un mandamiento sobre no matar. Sin embargo, Caín mató. Muy bien. Ahora, nosotros llegamos entonces hasta el tiempo de Noé. Y nosotros leemos en Génesis capítulo 6 que a Dios le dolió el corazón haber creado al hombre, porque toda la tierra se había corrompido. Todo, desde los hombres hasta las bestias, todos los animales. Así que Dios le dolió haber creado al hombre, y eso incluye también a Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Noé fue declarado un hombre justo por cuanto le creyó a Dios y obedientemente preparó el arca. Dios le habló del juicio venidero, le dio instrucciones de qué hacer para él ser salvo y su casa. Noé le creyó a Dios, mostrándolo a través de la obediencia de hacer el arca, y fue declarado un hombre justo por Dios. No porque Noé era mejor que los demás. Noé también estaba incluido dentro de la declaración de que Dios le dolió y se arrepintió de haber creado a los hombres. Eso incluía también a Noé. Pero él halló gracia y fue salvo por gracia, por misericordia, por cuanto le creyó a Dios. Muy bien. Ahora nosotros vemos que después de Noé, Dios se propone restaurar el orden del reino suyo entre la humanidad. Y nosotros vemos entonces que después de Noé, de la descendencia de Noé, o de uno de los hijos de Noé, de Set, viene Abraham. Y en Abraham, Dios lo llama, le habla a Abraham. Abraham le cree a Dios, confía en Dios, sigue sus instrucciones, su voz, se va de su casa, de su parentela. Y por cuanto Abraham confió en Dios, creyó a Dios, a su palabra, Abraham fue declarado por Dios justo. Siempre ha sido lo mismo. Yo espero que ustedes estén viendo el patrón con Noé, con Abraham, y después nosotros lo vamos a ver con nosotros en Yeshua. Lo vamos a ver con Moisés y lo vamos a ver también con nosotros en Yeshua. De que Dios le habla a las personas, si las personas confían, le creen, entonces, y obedecen, entonces son declarados justos por Dios. No son perfectos, pero al creer en Dios, su fe les es contada como justicia. Y al ser contados como justos, entonces alcanzan el favor de Dios, la gracia de Dios para ser salvos y para heredar las promesas. Por cuanto Abraham entonces le creyó a Dios, entonces Dios decidió hacer un pacto con Abraham, un pacto incondicional, donde Abraham no tenía que hacer nada, porque Dios decidió bendecir a Abraham y juró por sí mismo, por su nombre, de que de cierto iba a bendecir a Abraham y lo iba a multiplicar como las estrellas en el cielo y como la arena en el mar, que lo iba a hacer una nación grande, que le iba a hacer heredar una tierra específica, y que también de él, de su descendencia, iba a venir la semilla de la cual Dios había prometido a Eva, que iba a ser el Redentor. Estaba hablando de Yeshua, y que a través de esa semilla, de esa simiente, pues que es a través de los judíos, que iba a bendecir a todas las familias de la tierra, porque todas las familias de la tierra que creyeran como creyó Abraham iban a ser declarados justos, iban a entrar en el pacto de la herencia, de las promesas, de heredar la vida eterna y la nueva tierra, la nueva creación. Muy bien, nosotros vamos a llegar hasta ahí.
Ahora, así que después de Abraham, nosotros llegamos 4 generaciones después, que es donde los descendientes de Abraham, Abraham ya está muerto por supuesto, se han ido a Egipto a vivir y allá han sido esclavos en Egipto. Se han multiplicado, se han vuelto miles, cientos de miles, pero también posiblemente hasta 1 millón de judíos, de hebreos, pero también han sido esclavizados por los egipcios. Y Dios en la 4 generación se acuerda del pacto que hizo con Abraham y desciende primero para redimir a los descendientes de Abraham, para luego de haberlos redimido, entonces cumplir la palabra y la promesa, el juramento que le hizo Abraham de hacer heredar a su descendencia la tierra prometida y de entrar en un pacto con ellos. Así que Dios los redime a través de la mano de Moisés, con señales y maravillas, con las plagas que trajo sobre Egipto. Y después que los redimió, la palabra redimir en el Nuevo Testamento se traduce como salvación. Después que los salvó, que los liberó, que los libró de la esclavitud de Egipto, después que los redimió, entonces los lleva por el camino del desierto hasta la montaña santa, el monte Sinaí. Cuando están en el pie del monte Sinaí, Dios le dice a la nación de Israel a través de Moisés lo siguiente. Dios le dice: Moisés, ve y dile a tu pueblo, ve y dile a todo el pueblo, no a tu pueblo, sino a todo el pueblo. Dile que si ellos me oyen para poner por obra las instrucciones que yo les voy a dar, mi Torah, mis mandamientos. La palabra que usa ahí es Torah, instrucciones, que se traducen en el Nuevo Testamento como ley. Si ellos me oyen para poner por obra mis instrucciones, mi palabra, mis mandamientos, entonces yo voy a entrar en un pacto con ellos. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser para mí un pueblo escogido de entre todos los pueblos de la tierra y van a ser mi especial tesoro. Y el propósito de eso es que yo voy a hacer de ellos un reino de sacerdotes y gente santa, porque Israel me va a ser una lámpara que alumbre en un lugar alto, para que alumbre a todas las naciones. ¿Sobre qué? Sobre que Dios es real, el Dios de la creación, para que traigan mis palabras, mis leyes a todas las naciones y para que conozcan, para que sean redimidos, para que conozcan al Mesías, la redención. Muy bien, ahora, entonces Israel está al pie de la montaña. Aquí es donde vamos a llegar al segundo pasaje que nos habla sobre la importancia del Shabbat. Muy bien, todo este relato era necesario que yo se los hiciera. Muy bien, así que Israel ha salido de la esclavitud de Egipto. Y quiero que sepan una cosa. En esta ocasión que vamos a leer de Éxodo capítulo 20 versículo 8, no solamente Moisés escuchó la voz de Dios. Después de Éxodo capítulo 20 versículo 8, fue solamente Moisés que escuchó la voz de Dios. Pero acá, en Éxodo capítulo 20 versículo 8, casi 3 millones de personas escucharon la voz de Dios. ¿Quieres saber cuál es la diferencia entre Moisés y el resto de personas que se dicen ser profetas, que han escuchado a Dios, que han tenido visión de Dios? Es que el resto de los hombres que aparecen en diferentes religiones, que dicen que escucharon a Dios, cuando se les pregunta dónde escucharon a Dios, ellos contestan que fue en cierto lugar y solamente estaban ellos solos. Pero la diferencia con Moisés es que no solamente Moisés escuchó la voz de Dios, todo el pueblo escuchó la voz de Dios, no solamente Moisés. Y esos 3 millones de personas estaban conformados por los descendientes de Abraham, que eran los hijos de Jacob, las 12 tribus que se habían multiplicado en Egipto, y una multitud mixta de extranjeros que estaban en Egipto, que cuando vieron las señales, las plagas, las obras de Dios, tuvieron temor y salieron junto con los hebreos por mano de Moisés. Así que salieron 3 millones de personas, hebreos y de otras naciones, extranjeros, salieron juntos y caminaron por el desierto y ahora están al pie de la montaña santa, el monte Sinaí, escuchando a Dios, porque la respuesta que ellos le dieron a Moisés acerca de si iban a oír la voz de Dios o no, fue sí vamos a oír la voz de Dios. Así que Dios ahora le va a dar las instrucciones. Quiero que sepan algo más y les prometo que voy a leer Éxodo capítulo 20 versículo 8. Si Israel decía que no, eso no significaba que ellos iban a caer muertos.
tampoco significaba que ellos iban a caer en una tremenda maldición y que Dios los iba a maldecir. No, si Israel decía que no quería entrar en un pacto con Dios, que no iban a escuchar la voz de Dios, que no querían que Él fuera su Dios y ellos ya no estaban agradecidos porque los liberó de Egipto, pero no iban a seguir con Él, eso no significaba que ellos iban a caer muertos en el desierto, no. Significaba simplemente que Dios no iba a ser su Dios. Significaba que ellos no iban a tener un trato especial de entre todo el resto de las naciones del mundo, de la tierra. Significaba que ellos no iban a heredar las promesas que Dios hizo a Abraham, así que no iban a heredar la tierra. Y significaban que ellos iban a vivir una vida normal como el resto de las naciones, y cuando llegara a su fin, ellos al final iban a morir y iban a alcanzar el mismo destino que encuentran todos los demás pueblos de la tierra que no creen en Dios. Ahora, si ellos decían que sí iban a escuchar la voz de Dios, entonces Dios le iba a dar sus instrucciones de cómo el pueblo que entra en una relación de pacto con Él debe relacionarse con Él. Cómo el pueblo puede mostrarle a Dios que lo ama. Muy bien, así que como el pueblo dijo que sí querían entrar en un pacto con Él, entonces ahora Dios le va a dar sus instrucciones. Así que en Éxodo capítulo 20, versículo 8, primero le ha hablado de los primeros 3 mandamientos. Yo soy tu Dios, solamente hay un Dios. No tendrás imágenes, no te harás imágenes que me representen a mí o ninguno de mis atributos, de nada que está en el cielo, en la tierra o en el mar. Y no tomarás mi santo nombre en vano. Y ahora viene el 4º mandamiento que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Quiero que noten algo importante en este relato bíblico. Y es que Dios lo primero que dice es que deben recordar. Dice: acuérdate del día de reposo. Esa es la palabra, el día de Sabbat, para santificarlo. Muy bien, ya hablamos de la palabra kadosh, que es para que lo hagas especial. Pero quiero hablarles sobre esa palabra acuérdate. La palabra que se usa acá como acuérdate en hebreo es la palabra zakar. Se escribe con Z, zakar. Z-A-K-A-R. Zakar. La palabra zakar significa recordar, significa acuérdate. En nuestra mentalidad griega del siglo XXI, porque esa es la mentalidad que tiene el mundo hoy por hoy, la mentalidad griega, la palabra recordar o acordarse de algo tiene la idea de hacer una reflexión mental simplemente. Es como, me acuerdo de eso y ya. Tuviste un destello fugaz en tu mente, te acordaste, te pasó una idea por la mente y ya. Pero la palabra zakar en hebreo tiene más bien el significado de hacer conciencia moral de algo para ponerlo por obra. ¿Me estoy dando a entender? Así que es reconocer la importancia. Cuando Dios dice acuérdate, está diciendo haz conciencia, reconoce la importancia del Shabbat, del 7º día de la semana, para santificarlo. Para que no hagas ninguna obra en ese día, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu criada, ni tu extranjero, ni tu bestia tampoco. ¿Por qué? Dice Jehová, porque de la misma manera que yo hice, que trabajé 6 días de la creación, y todo fue completo en 6 días, y al 7º descansé, de la misma manera tú lo vas a hacer, porque si estás en una relación de pacto conmigo, entonces tú también debes hacerlo y debes darles importancia a lo que yo le doy importancia. Una de las cosas que nosotros aprendemos en el libro de Génesis es aprobar lo que Dios aprueba
y a desaprobar lo que Dios desaprueba. Otra de las cosas que se nos enseña en el libro de Génesis, que es donde el libro de Génesis es donde se nos enseña, aparecen todos los principios que luego van a ser recordados durante toda la escritura. Otro de los principios es que el hombre fue creado, tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza de Dios no simplemente quiere decir que nosotros nos parecemos a Dios, que como que tenemos ojos, oídos y boca para hablar. Más bien, ser creados a imagen de Dios significa que nosotros también podemos pensar como Dios pensaría. Quiere decir que nosotros podemos hablar como Dios hablaría en cierto caso determinado. Quiere decir que nosotros nos podemos comportar como Dios se comportaría en cierta situación, de la manera que Dios actuaría, como Dios obraría. Eso es lo que quiere decir que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y cómo en la manera de nuestro hablar, en la manera de nuestro pensar, en la manera de ver las cosas y en la manera de obrar. Entonces fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y por eso es que si estamos en un pacto de relación con Dios, nosotros también, como Dios santificó el día de reposo o el séptimo día y descansó en él reposó, entonces también él está diciendo a su pueblo que ha entrado en un pacto con él, que le respondió que sí quieren entrar en un pacto con él, le está dando sus instrucciones, y la cuarta es: acuérdate del día de reposo. Quiero que noten una cosa también, que Dios, de todos los 10 mandamientos que dio, el cuarto es el único que hace un énfasis de que hagamos conciencia de algo que no se puede olvidar, de algo que tiene que ser constantemente recordado como importante. Muy bien, los otros mandamientos los da. De hecho, no hay un mandamiento que diga que tú tienes que guardar los mandamientos. ¿Verdad que no? No hay un mandamiento que diga tienes que mandar los mandamientos. No, se supone que si entraste en un pacto con Dios, en este caso Israel, a quien Moisés le está hablando, y a los extranjeros que salieron con él también, que están haciendo el pacto con ellos, quiero que se den cuenta de eso, que no solamente Israel, los extranjeros que salieron por mano de Moisés, 3 millones de personas están entrando en el pacto, que Dios, en un pacto de relación con Dios. Muy bien. Y el cuarto mandamiento es el único mandamiento que Dios dice: acuérdate, no lo olvides, no lo olvides, tenlo presente, dale la importancia, reconoce su importancia. Ese es el único mandamiento en que se enfatiza eso. Muy bien, ahora vamos a seguir adelante. Quiero hacerle una pregunta. Entonces, en el Nuevo Testamento, a nosotros se nos ha enseñado, en el Nuevo Testamento, a la iglesia, en el cristianismo, de que el cuarto mandamiento no es relevante y no es importante ya para la iglesia que está en una relación de pacto con Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, a través de su Hijo, el Mesías, Yeshua o Jesús el Cristo, porque en el Nuevo Testamento supuestamente dicen que no se menciona. También el otro principio que dicen principio, o otra enseñanza que se usa es que el cuarto mandamiento fue dado solamente para Israel como una señal de pacto. Ciertamente, el cuarto mandamiento es una señal de pacto. El cuarto mandamiento mostraba que había un grupo de personas, un pueblo, que estaba en una relación de pacto con el Creador. Muy bien. Eso mostraba que es el cuarto mandamiento. Eso también quería decir que aquellos que guardaban el cuarto mandamiento, muy bien, al guardar el cuarto mandamiento eran santificados, por cuanto el día de reposo es un día santo, santificado por Dios. Al guardarlo, ellos también son santificados porque son separados, porque actúan de una manera distinta como actúa todo el resto de la humanidad. El resto de la humanidad no tiene una relación de pacto con el Creador, así que no le dan importancia al día que Dios santificó, pero el pueblo de Israel estaba llamado a darle importancia. Eso quiere decir que ellos eran santificados y bendecidos al guardar el día de reposo. Ahora, si nosotros nos preguntáramos, ¿es importante y sigue siendo relevante, importante hoy en día el cuarto mandamiento, guardar el día séptimo, el día de Shabbat, el día de reposo, que ha sido traducido como reposo, el día de descanso? Eso es una pregunta absurda,
¿Por qué? Porque sería como preguntar, ¿debemos matar o no debemos matar? ¿Verdad que nosotros nos preguntamos algo así? ¿Debemos honrar a nuestros padres o no debemos honrarlos? ¿Debemos adulterar o no debemos adulterar? ¿Debemos tener otros dioses o no debemos tener otros dioses? Nosotros no nos hacemos esas clases de preguntas. Entonces, ¿por qué nosotros nos preguntamos si debemos guardar el cuarto mandamiento? Si debemos de darle importancia al Shabbat como Dios le dio importancia. Y quiero compartirles algo que en realidad a mí me molesta mucho en este tiempo. Y es que el hecho de que hay hombres, líderes espirituales, en este caso pueden ser pastores, padres, el papa o líderes espirituales, el título que tengan, que piensan y creen que ellos tienen la autoridad y capacidad espiritual suficiente para declarar cosas como consagradas o santas. El hombre tiende a jugar con el rol de ser Dios, de declarar cosas como santas, santificadas o consagradas, cuando el único que tiene la autoridad de hacer que algo sea santo, especial y bendito, bendecido, es el Creador, Dios. ¿Quieres saber entonces qué es lo que es santo? Solamente aquellas cosas que las sagradas escrituras dicen que son santas porque Dios las santificó es santo. Todo lo demás con que el hombre juega y hace santo no es santo. Todas las religiones juegan a hacer cosas que sean sagradas y santas, pero solamente aquellas cosas que las Sagradas Escrituras dice que son santas, que Él apartó, que Él santificó, son las que son santas. Nosotros podemos usar ese término para decir que nosotros consagramos algo a Dios, pero en realidad eso no quiere decir que Dios ha convertido esos santos simplemente por nuestro decreto, no. Si Dios, solamente aquellas cosas que están en las Escrituras que dicen que son santas, son santas. Y el Shabbat, el séptimo día de la semana, es la primera que aparece en las Sagradas Escrituras. Ahora, con eso quiero responder que el Shabbat, el séptimo día de la semana, como señal del pacto y como uno de los mandamientos importantes que muestran que estamos en una relación de pacto con el Creador, no fue dado primero a Israel. En realidad fue designado para toda la humanidad desde el principio de la creación. Cuando Dios santificó el séptimo día como día de descanso y como un día santo separado de todos los otros días de la semana, no había algo tal como pueblo de Israel. Israel no vino a existir sino hasta miles de años después. Muy bien. Ahora, ¿cuál es entonces el día de reposo, el día que Dios santificó? Bueno, yo quiero proponerles que aquí en las Escrituras nosotros encontramos que es el séptimo día de la semana. Dice que después de 6 días de la obra de la creación, el séptimo fue el día que Dios descansó. Y yo quiero recordarles uno de los mandamientos más importantes en las Escrituras. Es: no le añadas y no le quites nada a mis palabras para que no la perviertas. De hecho, la señal más importante de quién era el Mesías para Israel era, Dios les dijo, si alguien viene pretendiendo ser el Mesías o el profeta anunciado por Moisés y el tal se aparta a la derecha o a la izquierda o los desvía o cambia alguna de mis palabras, de mis mandamientos, el tal es un falso profeta y debe morir apedreado. De hecho, Yeshua, Jesús, como judío, porque él nació como judío, él fue un verdadero hijo de Dios, por cuanto fue obediente y fiel a todas las cosas que el Padre instituyó en su pacto con Israel. Y el Padre dio testimonio de eso, de que Yeshua fue un verdadero judío, como judío fue un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo dio testimonio el Padre de eso? Levantando a Yeshua de entre los muertos, resucitándolo. Y ha dado eso que nosotros, tú y yo, hoy hemos podido recibir, que es el perdón de nuestros pecados, la justicia perdurable y ser llenos de su Espíritu de santidad, del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Así que yo quiero que sepan una cosa: la diferencia entre seguir a Yeshua y seguir a cualquier otra líder espiritual, a cualquier otro hombre, es que en Yeshua nosotros tenemos la seguridad, a ciegas lo podemos seguir, porque sabemos que Yeshua no nos va a apartar ni a la derecha ni a la izquierda del camino.
Él no vino ni a quitar, ni a cambiar, ni a añadir. Él no vino a quitarle ni a añadirle nada a las instrucciones de Dios. Por eso es que ciegamente nosotros lo podemos seguir. Mientras que seguir a otro hombre, a otro líder espiritual, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque algunas personas pueden ser buenas personas y tener buenas intenciones, pero al fin y al cabo, como hombres, pueden añadir su propia interpretación acerca de las escrituras y de la palabra de Dios y terminar desviándonos en el camino. Eso quiere decir que si tú quieres saber que si un hombre verdaderamente está siguiendo los caminos de Dios, mira a ver si obedece los mandamientos. ¿Tiene otros dioses? Pues entonces no cree en el Dios de las Sagradas Escrituras, no cree en el Dios de Abraham, porque solamente hay un solo Dios. ¿Toma el nombre de Dios en vano? ¿Guarda el séptimo día como mandamiento? No, quizás es que no ha aprendido. Quizás es que así le enseñaron y tristemente eso es lo único que sabe, a pesar de que tiene las escrituras, no las lee y está creyendo más a la doctrina que ya le enseñaron. Pero si no está haciendo eso, tristemente, no está fielmente siguiendo el camino de Dios. Nota lo que dijo Yeshua en el mensaje más importante que él dio, el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, él dijo, no penséis que yo he venido para abrogar, para cambiar, para añadir o quitar algo a la ley, a Moisés o a los profetas. Yo no he venido para abolir. Yo he venido para cumplir. La palabra es cumplir, pero la palabra en griego es plerú y significa para que tenga su sentido completo, para que entiendan qué es lo que estaba en la mente del Padre, para que entiendan el significado completo, para llenar hasta el tope. Muy bien, eso es lo que dice. Por tanto, ningún punto de la ley más pequeña, ningún punto de la ley, por más pequeño que sea, va a cambiar de Moisés y los profetas. Así que cualquiera que así haga, que quebrante uno de estos mandamientos y enseñe a otros, ya pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas a cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que con esto quiero mostrarles también acerca del Shabbat, que no se puede cambiar de un día, del día que Dios señaló, el séptimo día de la semana, a cualquier otro día. Eso quiere decir que nosotros podemos relacionarnos con Dios en cualquier otro día de la semana. Claro que sí. En cualquier otro día de la semana nosotros podemos orar. Si quieres ayunar, leer las escrituras, orar, cantar, adorarle. Claro que sí. Dios no te lo ha pedido. Dios no encuentras por ningún lado de las escrituras que sea un mandamiento que tengas que hacerlo. Por supuesto, nosotros tenemos una relación con Dios 24/7, ¿verdad? Como se dice. Pero lo que quiero hacer la diferencia es que aunque tú puedes hacerlo en cualquier otro día de la semana, en el Shabbat es sí o sí. ¿Me estoy dando a entender? Es el día que Dios dice que lo hagamos, que es como mostramos nosotros que nosotros estamos en una relación de pacto con Él. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, ahí nosotros encontramos que Moisés le dice al pueblo de Israel, a la nueva generación, después de 40 años en el desierto, muy bien, donde murieron primero todos los incrédulos y ahora está una nueva generación que va a entrar a poseer la tierra prometida. Moisés le vuelve a decir, ¿quieren estar en un pacto conmigo? Dios a través de Moisés le dice, ellos contestan que sí, y entonces les recuerda, renueva el pacto con ellos. Y él les dice en Deuteronomio 10:12, dice, ahora pues, oh Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes sus mandamientos y sus estatutos. Se dan cuenta que el amor se muestra y se expresa a través de la reverencia, del temor y de la obediencia y fidelidad a sus mandamientos, obedeciéndolos y guardándolos. Nosotros en nuestro tiempo, nosotros insistimos, en el Nuevo Testamento, en la iglesia, insistimos que lo único que tenemos que hacer es amar a Dios. Sin embargo, el problema que nosotros tenemos es que nosotros insistimos en cómo amar a Dios. Y cuando nosotros miramos ese tipo de relación, desde nuestro lado, nosotros estamos convencidos y se ven como que nosotros amamos a Dios. Nosotros insistimos en que amamos a Dios. Sin embargo, del lado de Dios, Dios no ve que nosotros lo estamos amando,
si es que nosotros primeramente no lo estamos reverenciando, no lo estamos temiendo y no estamos sirviéndole, guardando sus mandamientos, obedeciéndolos y poniéndolos por obra. Así que yo quiero que ustedes noten que el amor está ligado a el que le ama, le teme, lo reverencia, le obedece y le es fiel, guardando sus mandamientos y poniéndolos por obra. El que le reverencia es el que le teme, porque le ama, porque le obedece y es fiel, guardando sus mandamientos y poniéndolos por obra. El que le obedece es porque le teme, porque le reverencia, porque le ama. Así que lo que yo estoy tratando de decirle es que todo lo que Dios pide está relacionado una cosa con otra. El amor, el reverenciarle, que es reconocerlo como Dios, como el único Dios, el temerle, el obedecerle y serle fiel, guardando sus mandamientos y poniéndolos por obra. Muy bien. Ahora, quiero pasar a esta parte de la enseñanza y es cuando la iglesia, el grupo de creyentes en Yeshua el Mesías, dejó de adorar a Dios en el séptimo día de la semana. Quiero que noten algo. Quiero mostrarles dos ejemplos bíblicos en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 24, cuando los discípulos de Yeshua le preguntaron, Señor, dinos, ¿cuándo será tu venida y qué señal habrá de tu venida del fin de los tiempos? Una de las cosas que Yeshua dijo al final de Mateo capítulo 24 es, rueguen al Padre que ustedes no tengan que huir en invierno o en día de reposo, en Shabbat, el séptimo día de la semana. Lo que quiero que vean es que en la mentalidad, en la mente de Yeshua, al fin de los tiempos, que nosotros decimos que ya estamos en el fin de los tiempos, en la mente de Yeshua, el Shabbat está presente. Él dice que los creyentes en ese tiempo, y si en este caso es Israel, deben orar que estas cosas no acontezcan en invierno o en día de reposo. En la mente de Yeshua está el día de reposo presente al fin de los días. También quiero que vean, en Hechos capítulo 15, se nos dice que algunas de las personas de los judíos insistían en que los creyentes gentiles no podían ser salvos si no se circuncidaban. Y eso trajo un gran problema entre los apóstoles. Pablo y Bernabé también se reunieron con Santiago y los demás apóstoles. Santiago era el líder de la congregación ahí. Y al final los apóstoles, junto con Santiago, decidieron esto. Decidieron que los gentiles que se convertían a Jehová, al Dios de Abraham, a través de Yeshua, se determinó una ley. ¿Cuál era la ley? Que los gentiles cuando se convertían tenían que abandonar la idolatría, abandonar la fornicación y preocuparse por lo que comían, que no fuera sacrificado a los ídolos ni comieran sangre. Dice, porque Moisés, porque la ley, porque la Torá, las instrucciones, los mandamientos de Dios, todo lo que Dios dio a través de Moisés, porque Moisés tiene ya quien lo enseñe en las sinagogas cada día de reposo. En otras palabras, lo que dice es, cuando un gentil se convierte a Jehová, a Dios, a través de Yeshua el Mesías, ellos inmediatamente tienen que dejar la idolatría, la fornicación, de cuidarse de no comer sacrificado a los ídolos o sangre o ahogado, porque todas las demás cosas que ellos tienen que aprender, las van a aprender en las sinagogas cada día de reposo. Así que ellos esperaban que los gentiles aprendieran acerca de Moisés. ¿Y dónde se enseñaba en aquel tiempo? En las sinagogas. ¿Y cuándo? Cada día de reposo. Y eso es lo que nosotros vemos en el libro de Hechos, a Pablo enseñando en las sinagogas cada día de reposo. Ahora quiero contarles esta parte de la historia. Muy bien, y estos son hechos históricos que ustedes los van a encontrar también. Muy bien, después de la muerte y resurrección de Yeshua, empezó a haber una comunidad de creyentes conformados por judíos que creían en Yeshua, los apóstoles y muchos otros judíos, y gentiles que empezaron a creer en el mensaje del evangelio y empezaron a entrar dentro del pacto de Dios con Abraham y a ser parte del pueblo de Dios. Muy bien, un solo rebaño, un solo pueblo. Y los gentiles empezaron a congregarse con los judíos en las sinagogas.
Pero la mayoría de judíos que no creyeron que Yeshua era el Mesías se llenaron de celos y además ellos tenían un sistema por el cual los gentiles solamente podían participar con ellos si se circuncidaban. Por eso se llaman los de la circuncisión. Así que ellos empezaron una persecución contra los gentiles. Los romanos también empezaron una persecución contra los creyentes en Yeshua porque se estaba armando mucho alboroto por causa de los judíos, los judaizantes. Así que esta doble persecución de los judaizantes y de los romanos hizo que los creyentes gentiles se empezaran a separar de los creyentes judíos. Lentamente se empezaron a separar y conforme se empezaron a separar de los judíos, empezó a nacer falsas doctrinas. Empezó a haber perversión del mensaje del evangelio. Para el año 325, donde ya estaban muertos todos los apóstoles de Yeshua, ya el pueblo gentil estaba separado, conformado solamente por gentiles, y los judíos se quedaron en Jerusalén, solo ellos como judíos mesiánicos. Se nos dice que para el año 325 ya estaba convertido el emperador Constantino. Si se convirtió realmente, solamente Dios va a juzgar eso. Pero los líderes del movimiento de creyentes gentiles que ya creían en Yeshua decidieron hacer una reunión oficial para tratar temas como las falsas doctrinas y tomar otras decisiones importantes. Así que se realizó un concilio, una reunión, y se llamó el Concilio de Nicea porque pasó en Nicea en el 325. Y ahí se decidieron muchas cosas importantes. Entre ellas voy a mencionar solo la que tiene que ver con el Shabbat. Lo primero que se decidió es que los gentiles ya no tuvieran nada que ver con los judíos ni la fe hebrea. Ellos quisieron distanciarse por completo. Así que lo segundo que se decidió fue cambiar los días de adoración. No celebrar más las fiestas del Creador. Y también entonces se decidió cambiar el día de reposo, el séptimo día de la semana, como el día para congregarse y para sacarlo, para dedicarlo para Dios. Lo cambiaron al primer día de la semana, el domingo. Muy bien, para los gentiles eso no representó ningún gran problema. ¿Por qué? Primeramente que todo porque los gentiles no estaban acostumbrados a adorar en el séptimo día de la semana. Esa no era su costumbre. Antes de creer en Yeshua, ellos no adoraban en el séptimo día, ellos adoraban en el primer día de la semana a sus deidades. Además, por eso mismo tampoco representa un gran problema porque ellos sí estaban acostumbrados a adorar antes de creer en Yeshua. Ellos adoraban a sus dioses y la deidad principal de los romanos era Mitra. Mitra era el dios principal de los romanos, el cual representaba al sol, al dios sol. Muy bien, era su divinidad principal. Como otras culturas también tienen la adoración principal, es el sol. Muy bien, así que ellos cambiaron del sábado al domingo. Muy bien, ahora, yo les mencioné uno de los mandamientos más importantes en las escrituras. No le añadas y no le quites nada a mis palabras para que no la perviertas, no la adulteres. Así que ellos lo cambiaron. No les importó el mandamiento, lo cambiaron. Y lo único que tuvieron que hacer fue buscarle un nombre nuevo. Y se llamó el Día del Señor. Pero en las Escrituras, cuando se menciona acerca del Día del Señor, está hablando de un día de juicio. El día en que Dios va a juzgar y va a mostrar a todas las naciones de la tierra que Él es el juez y que Él gobierna sobre todas las naciones. Y va a ser un día terrible y temible, el Día del Señor. Y no dice que es el domingo, es más bien el día en que Dios va a mostrarse como juez. Muy bien. Ahora, quiero terminar con esto. Ya hemos hablado sobre el Shabbat. ¿Qué día es el Shabbat? Es el séptimo día de la semana. ¿Podemos relacionarnos con Dios en cualquier otro día de la semana? Sí, si quieres. Pero el Shabbat es sí o sí. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Muy bien. ¿Cuál es la importancia del Shabbat? Muy bien, que Dios lo santificó y lo bendijo y lo dio como una señal del pacto al pueblo redimido, al pueblo que le dijo que sí, iba a entrar en una relación de pacto con él. Muy bien, y le dice, acuérdate, tenlo presente. ¿Por qué? Porque yo lo santifiqué. ¿Cómo se guarda el día de Shabbat? El día de Shabbat consiste solamente, Shabbat quiere decir parar, desistir, parar tus actividades diarias. En este caso Dios es específico en decir
no trabajar. Y tiene el contexto de no preocuparte por proveerte tú mismo. A través del trabajo es como nosotros traemos sustento a nuestra casa, a nuestra mesa, como traemos el sustento, la habilidad para proveer comida, pan. Así que Dios dice, en ese día no se debe trabajar ni debes hacer trabajar a tus empleados, a las personas que estén bajo tu cuidado, bajo tu casa, bajo tu protección, ni a los extranjeros, no los hagas trabajar. Muy bien, la idea es parar tus actividades diarias de trabajo. No quiere decir que pares todo como que no puedes hacer nada. En ese sentido, tanto los judíos como otras religiones, como por ejemplo los adventistas y otras religiones, han decidido crear una serie de mandamientos inventados por los hombres, doctrinas y mandamientos inventados por los hombres de no puedes caminar, no puedes salir, no puedes cocinar, no debes prender una luz, solamente esta luz debe prenderse, debes hacer estas oraciones, debes hacer esto. Una serie de normas y tradiciones y mandamientos inventados por el hombre. Cuando ya dijimos el mandamiento más importante de las escrituras, de veras, grábate ese mandamiento porque es fundamental. No le añadas y no le quites nada a mis palabras para que no la perviertas. En Mateo 15:12 nos cuenta una historia donde se nos dice que los escribas y fariseos se acercaron a Yeshua para decirle, Maestro, ¿por qué tus discípulos quebrantan, invalidan las tradiciones de los ancianos? Cuando dicen las tradiciones de los ancianos es cómo los sabios, los padres, los ancianos nos han enseñado la Torá, las escrituras de Dios. ¿Por qué ellos quebrantan las tradiciones de los ancianos? Porque ellos no se lavan las manos cuando comen pan. Los ancianos habían inventado una doctrina, una interpretación de que Dios quería que su pueblo se lavara las manos antes de comer pan y que era algo que era mandamiento de Dios y que los santificaba. Pero eso no aparece por ningún lado de las escrituras. Ellos inventaron ese mandamiento. La respuesta de Yeshua fue, ¿por qué vosotros también invalidáis los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones? Se da cuenta que Yeshua hace claro que los mandamientos de Dios no es lo mismo que las tradiciones de los hombres. Yeshua terminó diciendo en Mateo 15:2, así vosotros invalidáis los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones. Cuando nosotros decidimos seguir lo que los hombres tienen como tradiciones, nosotros entonces empezamos a invalidar los mandamientos de Dios. Así que el Shabbat se han inventado una serie de mandamientos y tradiciones y doctrinas inventados por los hombres, por los rabinos, por los líderes, por los pastores, que dicen no puedes caminar, no puedes y ayudar a un enfermo, no puedes hacer tu cama, no puedes cortar ni siquiera papel higiénico. Sin embargo, el único mandamiento del Shabbat, cómo se guarda, es no trabajes, no debes trabajar. Muy bien. Además, al darle importancia y santificarlo, quiere decir, vas a entender que tú estás en una relación de pacto conmigo. Lo primero que vas a hacer es que me vas a reconocer a mí y me vas a honrar, me vas a reverenciar porque yo soy el único Dios, porque yo soy el creador. Yo hice todo en 6 días. Por tanto, yo santifiqué este 7º día y descansé en él. Y tú estás entrando en mi descanso porque tú estás en una relación conmigo y me estás honrando. Además, lo tercero de eso, paraste de trabajar, ahora lo estás honrando, estás santificando su nombre. Ahora lo que estás haciendo es, vas a deleitarte en él. ¿Por qué? Porque estás en una relación del pacto con el Dios de la creación. El Dios que sopló aliento en nuestras narices en el hombre para que tuvieran vida. Que trajo eso que es fuera de esta dimensión, de este universo, de las 4 dimensiones. Trajo el espíritu de vida a nosotros y nos hizo seres vivientes. Y además Dios nunca ha abandonado a la humanidad. Él sigue haciendo salir el sol sobre justos e injustos. Él sigue dando la lluvia. El pan sigue creciendo de la tierra, el trigo por el cual tenemos nosotros el pan. Él nos sustenta, Él no ha abandonado la creación. Y tú y yo tenemos la bendición, la oportunidad de haberle conocido y de que Él nos haya primero redimido y después invitado a su pacto. Y como aceptamos, ahora nosotros somos declarados por Dios justos y vamos a heredar las promesas, la vida eterna. Y damos una relación de pacto con Dios. Por eso es una deleite
estar con Él en el Shabbat. Muy bien. Y así es como se guarda el Shabbat. Simplemente dejándolo de trabajar y teniendo un tiempo con Él. Y eso quiere decir que tú puedes pasar un tiempo con tu familia, si quieres salir al parque, pero no vas a llenarte de actividades sin primero honrar a Dios. Vas a poder también nutrirte de su palabra. Es un día para deleitarse en Dios y en lo que Dios te ha dado, tu familia, tu esposa, tus hijos, para orar, para bendecir, para declarar las promesas de Dios y gozarte en Dios, ver su fidelidad. Es un día el cual los que lo guardan están en pacto con Dios, son tan santificados al santificar el día del Shabbat honrando a Dios. Muy bien, ahora voy a terminar con esto. Eso es para nosotros en el nuevo pacto. Quiero que sepas una cosa. Dios siempre, desde el principio, siempre ha sido la gracia, el favor de Dios, lo que ha beneficiado al hombre. Tanto a Adán, a Set, su hijo, muy bien, a Adán, a Abel, a Set, después a todas las otras generaciones hasta la séptima con Enoc, después con Noé, después con Abraham, con su hijo Sem, después con Abraham y después con la descendencia de Abraham, hasta llegar a Yeshua, en el cual nosotros entramos en ese pacto de bendición. Nota una cosa, que cuando Dios hizo el pacto con Israel, no es que estaba cambiando el pacto de Abraham por un pacto nuevo, es que vino a confirmar el pacto Abraham, el cual el pacto que hizo con Abraham es un pacto incondicional, donde Dios decidió bendecir a Abraham y juró por su nombre que de cierto lo iba a bendecir. Y 4 generaciones después se acordó de su palabra, de su juramento, para hacerle cumplir, para cumplirle a Abraham su promesa. Y luego, llegado el tiempo, el cumplimiento del tiempo, Él también envió a su Hijo, el cual ya había prometido. ¿Para qué? Para que nosotros también alcanzáramos la bendición. Ahora, lo que yo estoy queriendo decir es que no hay un método de salvación para los judíos y un método de salvación totalmente distinto para los gentiles. Yeshua es el único medio de salvación. El evangelio es para tanto, primeramente para los judíos y también para el griego. Eso es lo que Pablo dice en el libro de Romanos. Ahora, lo que quiero que vean es lo siguiente. Cuando Dios dice a través de Moisés, que a través de la obediencia a los mandamientos es como Israel va a alcanzar justicia, no está diciendo que al ellos trabajar haciendo los mandamientos es como ellos se justifican a sí mismos. No, lo que está diciendo Dios es que esa es la manera que Él siempre ha procedido. En otras palabras, lo que Él está diciendo es que la obediencia, el confiar, el cual no es algo mental, creer no es algo mental, el creer es confiar y obedecer. Por cuanto crees, yo creo que una silla es capaz que esta caja o esta silla es capaz de sostenerme. Bueno, si yo creo, yo me subo a la silla. No es simplemente que yo pienso que la silla me va a aguantar. Es que como yo creo que la silla me va a aguantar, yo me subo a ella. Eso es lo que es la fe. Es una acción. Muy bien. Es confiar. Así que cuando Dios ve que nosotros confiamos, lo que Dios está diciendo a través de Moisés al pueblo de Israel es que si ellos confían en Dios para poner por obra sus instrucciones, Dios los declara justos. Así es como se alcanza justicia. ¿Cómo Dios justificó a Abraham? Abraham le creyó, confió en Dios. ¿Cómo? Fue obediente y salió de Ur de los Caldeos. Ofreció a su hijo Isaac en sacrificio. Dios le contó su confianza, su fe, su acción como justicia. Su acción no consistió en algo que Abraham hizo por cuenta suya, sino algo que Abraham hizo confiando en Dios. Le creyó, pero hubo una acción. Por eso Santiago dice, ¿quieres ver, hombre insensato, que la fe sin obras es muerta? Muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Pero no se trata de que yo estoy alcanzando la salvación o yo por mi propia cuenta estoy acercándome a Dios. No. Trata de que Dios me dice qué es lo que Él le agrada. Y como yo le creo, le confío y actúo de acuerdo a lo que Él me dice, aunque no soy perfecto, Dios me cuenta mi confianza en Él como justicia. Dios le contó la confianza de Noé como justicia. Dios contó la confianza de
Abraham como justicia. Dios le dijo a Israel que si confiaban y le obedecían, les iba a contar esa obediencia como justicia, aunque no fueran perfectos. Y Dios nos ha dicho a nosotros en el Nuevo Testamento que si nosotros creemos, por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 1, dice, de la manera que está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque la fe le agrada a Dios y nos es contado como justicia. Somos declarados justos y los justos son los que heredan las promesas, son los que están en un pacto de relación con Dios. Pero tienes que saber que los justos en las Escrituras son aquellos que obedecen, que siguen las instrucciones de Dios. Muy bien, así que yo lo que quiero que veas es que las instrucciones de Dios no son para alcanzar redención. Para Israel tampoco fue así. Dios no le dio los mandamientos a Israel para ver si Israel iba a ser salvo. No, Dios primero salvó a Israel de Egipto. ¿Te das cuenta? Primero los redimió, los liberó. Dios con nosotros, en el Nuevo Testamento, a través de Yeshua, primero nos salvó. Dios ha efectuado la salvación independientemente de antes de nosotros creer. Eso ocurrió hace 2000 años. Él murió por todos los hombres, independientemente antes de creer. Ahora, después que nos redimió, nos ofrece entrar en un pacto con Él. Dios hizo eso con Israel y también en Yeshua lo hace con nosotros. Nos ofrece entrar en un pacto con Él. Si nosotros decimos que no, no hay problema. Ustedes ven las personas que rechazan el mensaje del Evangelio, no hay problema. Eso no quiere decir que iban a caer muertas, nadie ha caído muerto. No quiere decir que son más malditos que otros, no. Simplemente no tienen una relación de pacto con el Creador. Quiere decir que no son especiales, no son santificados, no son apartados de los restos de los hombres, son simplemente comunes. Igual son los días de la semana. Dios separó un día especial, no es común, es un día santo, bendecido. Pues de igual manera los hombres, si entran en la relación del pacto, son separados del resto de los hombres. Si tú entras en el pacto con Dios, quiere decir que tú eres Kadosh, especial, alguien bendito, alguien separado de todos los demás, eres único, especial. Igual el Shabbat. Ahora, Dios hizo lo mismo con nosotros en Yeshua. Lo mismo que hizo con Israel. Primero los redimió, después nos ofreció estar en un pacto. Y si decimos que sí, Él entonces nos da sus instrucciones. Su palabra no ha cambiado. En Juan dice que el pecado es transgresión de los mandamientos de Dios. Es transgresión de la ley. No ha cambiado para nada los mandamientos de Dios. El Shabbat sigue siendo relevante. Nosotros queremos decir, muéstrame en el Nuevo Testamento un lugar donde se diga que hay que guardar el Shabbat. No hay ningún lugar en la Biblia donde se nos diga a nosotros un mandamiento que hay que guardar los mandamientos. Simplemente se da por entendido de que el pueblo que está en un pacto con Dios debe guardar sus mandamientos, porque es la manera en que se le muestra a Dios que se le reverencia, que se le teme, por tanto que se le ama si se le obedece y se pone por obra y se guarda sus mandamientos. Muy bien, así que esa es la importancia del Shabbat. ¿Quieres estar en un pacto con el Creador? Muy bien, entra en el pacto con el Creador. ¿No quieres guardar el séptimo día de reposo? ¿Piensas que no es importante? Bueno, esa va a ser tu decisión, tristemente. Así que yo les recomiendo de que miren las Escrituras y que entren en el pacto, en el pacto con Dios. Dios nos lo ha ofrecido en Yeshua. Muy bien, al final de los días en el libro de Revelaciones se nos dice también que todas aquellas naciones que no subieran en la fiesta de los tabernáculos y que no guardaran el Shabbat, las maldiciones que están en el libro de Apocalipsis van a caer sobre esas naciones. Así que eso es otro versículo más que nos habla a nosotros de la importancia del Shabbat. Espero que este video haya sido de bendición para todos ustedes. Este video, por supuesto, lo he grabado mandándole un saludo muy especial a la tía de mi esposa, la tía Persia María de Veloz. Pero este video también es para ustedes, todo lo que lo van a escuchar, que sea de bendición. Espero sus comentarios también y podemos seguir abundando un poco más en otra conversación, en otro video, acerca de la importancia del Shabbat. Así que, Shabbat Shalom, muchas bendiciones en el nombre bendito de Yeshua el Mesías. Que el Padre, Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, les bendiga mientras caminan en pacto con su Hijo Yeshua el Mesías. Amén.
gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En tu presencia, oh, tu amor puedo sentir, Señor. Oh, no importando la situación en la que te encuentres.